Recordar. Denuncia. Para mí la fotografía es emoción. La fotografía es alma. El Festival Enfocat es el festival de fotografía que te proponemos desde el Pati Limona. El objetivo principal es acercar la fotografía a la gente. Nuestra base es la participación. Programamos muchas cosas para que la gente pueda venir y lo pueda disfrutar de una manera accesible para todo el mundo. Soy una de las educadoras del casal infantil. Nuestra actividad en Enfocat es fomentar sobre todo el espíritu de creatividad y la curiosidad de parte de los niños y niñas de conocer un mundo nuevo que es el de la fotografía. Cámara, flash y acción. ¡Ay, perfecto! ¡Ya está! Tienen la habilidad y la imaginación para crear momentos y la fotografía simplemente es una manera más de mostrar lo que viven, cómo viven y qué les importa. Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Crónica 21 is a multidisciplinary archive that documents the economic, social and political crisis in Spain. ¿Cuántas más voces hacen falta? En Paseo de Gracia dejamos la garganta y se sigue permitiendo a gente sin casa mientras con dinero público al banco se amamanta. With the Crónica 21 Instagram feed, what we wanted to do was have a reaction to the crisis. We decided that every 2 weeks to invite a new photographer to basically give their interpretation of what was going on around them. In the exhibition that we have here, which is called El Efecto Centennial, is an exhibition that we've curated from the Crónica 21 Instagram feed. There's so many ways that now the photographer can access the public directly without going through the middleman. That in a way has made photography much more democratic. It also makes it a little bit more complicated. Las fotos físicas de una exposición a mí personalmente me llegan más. Sientes mucho más cercana a la historia que te están contando. Fuimos a Serbia, fuimos a Croacia, fuimos a Lesbos 3 veces. Ninguno de nosotros fotográficamente ni personalmente hubiéramos imaginado que tendríamos que denunciar esto en Europa. Fue muy dura porque no estaba acostumbrado ni yo ni nadie en el grupo a hacer este tipo de fotografía. La fotografía es una forma de activismo.
Lilac es un evento en el que se combina fotografía en formato de proyección con una cena con amigos en la que todo el mundo trae algo de comida para compartir. En Lilac puede participar todo el mundo. Todo ese comentario que pasa después de haber hecho las proyecciones es tan importante como las proyecciones en sí. Y son proyecciones que lleven la fotografía, bien sea por el tema, por el contenido, por la manera de presentarla, más allá de lo que tradicionalmente era. Lo que intentamos es que poco a poco pues, sea un festival que a la gente del barrio le guste, ¿no? Y que pueda participar si quiere. Es crear un encuentro, crear una visión crítica, debatir, hablar, encontrarnos, vernos las caras y hablar de las problemáticas sociales contemporáneas. No es que sea importante, es que es imprescindible. Para mí es un trabajo, no sé si importante, pero necesario. En toda ciudad necesitamos puntos de encuentro y festivales como Enfocats pues, nos dan esos puntos de encuentro. Hay que mimarlos, cuidarlos, apoyarlos y fomentarlos.